El campesino Pacom, un cuento escrito por el conde ruso León Tolstoy. Hace falta mucha tierra para un hombre. Capítulo 1. La hermana mayor, esposa de un comerciante, viene a la campiña a visitar a su hermana menor, casada con un mujik, o sea, campesino. Hace la primavera en el panegírico de la vida que en su posición desahogada le permite. Enumera las comodidades de que goza, el lujo de sus vestidos, los exquisitos manjares que adornan su mesa y que engalanan su paladar, y los paseos y teatros en que solaza su vista y su espíritu. Molesta por aquel brillante cuadro en que parece descubrir ciertos dejos de malicia, encaminada sin duda a hacerla sentir la diferencia de posición social que entre las dos existe. Comienza la hermana menor a disminuir la importancia de la vida que puede darse la esposa de un comerciante y a realzar la vida de una campesina. Yo, dice, no cambiaría mi posición por la tuya, porque si bien es cierto que no es brillante nuestra existencia, en cambio, no son desconocidas las inquietudes que os asaltan. Vivís con más lujo, pero si unas pocas veces ganáis, otras lo perdéis todo de golpe. Y el proverbio dice, la pérdida es respecto de la ganancia una hermana mayor. Ocurre que hoy eres rica y mañana no tienes nada. Nuestra existencia es más segura. En casa del mujik la subsistencia es mezquina, pero duradera. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos que comer. Es verdad, repuso la otra hermana, pero a costa de vivir entre cerdos y terneros, ni modales corteses ni comodidades tienes. A pesar del trabajo de tu marido, vivís entre la basura y moriréis en ella, y la misma suerte aguarda a vuestros hijos. ¿Y qué? Dijo la otra hermana, el oficio lo requiere, mas por esto mismo vuestra vida es estable. Cuando tenemos tierras, no tenemos que inclinaros ante nadie, y a nadie tenemos miedo. Vosotros en la ciudad estáis expuestos a la tentación. Hoy estáis bien, pero tal vez mañana haga el diablo que a tu marido le dé por los naipes, por el vino o por las mujeres, y todo irá manga por hombro. ¿Qué no puede ocurrir con cualquiera de esas cosas? Pacom, el marido de la campesina, sentado sobre la estufa, escuchaba la charla de las mujeres. Lo que dice mi esposa, exclamó, es la fiel expresión de la verdad. Ocupados en remover la tierra que nos mantiene, jamás pensamos desde niños en cosas inútiles. La única desgracia es tener pocas tierras. Pero si yo tuviera toda la que deseara, no tendría miedo ni al mismísimo diablo. Las mujeres, después de haber tomado el té, siguieron hablando de ropas, arreglaron la vajilla y después se fueron a dormir. El diablo estaba sentado detrás de la estufa escuchándolo todo y se alegró de que la mujer del campesino hubiera dado pie a su marido para que éste le desafiase. ¿No se ha alabado de que si tuviera tierra no tendría miedo ni del propio Satanás? Está bien, se decía, ahora nos veremos las caras. Voy a darte mucha tierra y por ella te pescaré. Capítulo 2. Al lado del mujik vivía una varinia, o sea, una mujer perteneciente a la nobleza, que poseía 120 desiatinas de tierra. Estaba en las mejores relaciones con los mujiks y no hacía mal a nadie. Cuando tomó por administrador a un licenciado del ejército que comenzó a abrumar a multas a los colonos.
A pesar de todas las precauciones de Pacom, ya era que un caballo se mete en un campo de avena, ya que la vaca que penetra en el jardín o los terneros que entran en la pradera, y por todo ello multa recibía. Pacom pagaba, juraba y castigaba a los suyos. Durante todo aquel verano tuvo que sufrir muchas vejaciones del administrador, por lo cual vio con sumo gusto que volvía el tiempo de recoger el ganado, aunque lamentase el tenerlo que mantener, pero al menos ya no tenía miedo a las multas y estaba tranquilo. Durante el invierno circuló el rumor de que la Varinia vendía sus tierras y que el Dornick del Camino Real quería comprarlas. Esto impresionó dolorosamente a los Mujiks. Si la tierra vuelve a manos del Dornick, se decían, aún nos va a tratar mucho peor que la Varinia. Los campesinos, representados por los jefes de cada familia, fueron en masa a suplicar a la señora que no vendiesen sus tierras al Dornick, sino que a ellos, que estaban dispuestos a pagarlas más caras. Consintió la Varinia y los Mujiks se concertaron para que la compra se efectuase el MIR, o sea, en la asociación de jefes de familia que rige los asuntos de la agrupación rural. Es como una especie de municipio. Reuniéronse unas 2 veces y el asunto casi no se arreglaba, porque el diablo los dividió y les era imposible llegar a un acuerdo. Por último decidieron comprar cada uno su parte, en la medida de sus recursos, y también accedió a ello la Varinia. Pacom supo que un vecino suyo había comprado 20 desiatinas y que la Varinia le había concedido que pagase por años la mitad del precio de las tierras, y esto excitó su envidia. Van a quedarse con toda la tierra, se dijo, y yo sin nada. Entonces consultó con su mujer. Todo el mundo compra, le dijo, y es preciso que nosotros compremos también una docena de desiatinas, porque de otro modo no podríamos vivir. Ese administrador nos ha arruinado en fuerza de multas. Luego reflexionó acerca del modo de hacer la adquisición. Tenía ahorrado 100 rublos, y vendiendo el potro, la mitad de las abejas y colocando a su hijo como mozo de labranza en una granja, pudo reunir la mitad de la suma. Pacom tomó el dinero, escogió 15 desiatinas de tierra con un pequeño bosque y fue a casa de la Varinia a cerrar el trato, dejando una cierta cantidad como señal. Fue a la ciudad para hacer la escritura de venta, y en ella se hizo constar que daba la mitad del importe al contado, y en cuanto al resto se comprometía a pagarlo en 2 años. Con esto Pacom fue dueño de aquella tierra. Para comprar semillas pidió dinero a su cuñado, pero también se dio la cosecha que en un solo año pagó la deuda a la Varinia y a su pariente, y quedó como verdadero propietario. Al fin trabajaba en terrenos de su exclusiva pertenencia. En sus entrañas clavaba la reja del arado, y en ellos la diestra mano del sembrador hacía caer la lluvia de grano que la fecunda savia de la madre tierra había de devolver centuplicada. Y también de sus tierras procedían los maderos y la leña que proveía su bosquecillo, que con gusto le brindaba. Cuando Pacom va a labrar su terruño, cuando mira cómo crece su trigo y cómo el verdor cubre sus prados, la alegría le transfigura y le parecen sus plantas diferentes de las que nacen en las aldeanas fincas, y sus flores más bellas que las que brotan en los demás campos. En otro tiempo, cuando aquello no era suyo, le parecía que nada tenía de extraordinario, pero ahora cada día descubre nuevas cualidades de sus tierras. Capítulo 3.
Así vivía Pacom, dichoso. Todo iba bien. Cuando los mujiks comenzaron a enterarse por los trigos y los prados de Pacom, y aun cuando él les rogaba que no lo hicieran, ellos continuaban sus intrusiones. Unas veces los pastores dejaban a las vacas entrar en los prados, otras eran los caballos los que arrollaban los trigos, y Pacom se contentaba con echarlos y les perdonaba, sin querer llevar el asunto ante la justicia. Acabó por enfadarse mucho y fue en queja al tribunal de la comarca, aun cuando sabía que los mujiks no lo hacían por mala voluntad, sino porque estaban estrechos. Si los perdono siempre, pensaba, acabarán por comerse cuanto poseo. Es preciso asustarlos para que tengan cuidado. Hizo, en efecto, un primer ejemplo y luego un segundo, llevando ante el tribunal a otro mujik. Los campesinos colindantes a Pacom se disgustaron contra él, y entonces enviaban a propósito a sus ganados a pacer en las tierras de aquel. Una noche fue uno al bosquecillo y cortó una docena de tilos para aprovechar la corteza. Al atravesar la floresta advierte Pacom algo blanquecino por el suelo. Se acerca, ve por tierra unos tilos descortezados, solo quedaban plantadas las raíces, y si todavía no hubieran cortado más que los árboles de la orilla, si al menos hubiesen respetado alguno, pero no, el salteador los había cortado todos. Ah, decía Pacom, si yo supiera quién lo ha hecho, no le quedarán ganas de volver. Comienza a pensar y se le ocurre que no pudo haber sido otro más que Semán. Va al corral de este, pero no lo encuentra nada. Riñe con Semán y se persuade aún más de que este es el autor de la fechoría. Le cita a juicio y el mujik es absuelto por falta de pruebas. Pacom se irritó aún más y llegó al decir al starchina, especie de alcalde de la comarca, y al juez: estáis protegiendo a los ladrones. Si cumplierais vuestro deber, no absolverías a esta gente. Pacom se enfadó también con sus vecinos, y estos al fin acabaron por amenazarle con incendiar su finca. Pacom podía vivir en sus tierras con holgura, pero mal visto por los mujiks vecinos. Se sentía muy estrecho en aquella zona. En esos momentos circuló el rumor de que el pueblo emigraba. Yo, dijo Pacom, no necesito abandonar mis tierras, pero si algunos de los nuestros se fueran, los demás tendríamos más espacio para vivir. Compraría su tierra, la añadiría a las mías y viviría mejor, porque me encuentro muy apretado aquí. Un día en que Pacom estaba en su casa, entró en ella un transeúnte que pidió hospitalidad. Se le dejó que pasara allí la noche, se le dio de comer y luego le preguntaron a dónde iba. El mujik repuso que venía de allá abajo, de las orillas del Volga. De hilo en ovillo, el mujik cuenta cómo su pueblo ha emigrado a aquellas tierras. Los suyos se han establecido allí, se han inscrito en el municipio y se les ha distribuido 10 desiatinas por persona. Y la tierra es tan buena, dijo, que cuando se siembra en ella centeno, nacen unas espigas con unos tallos tan altos y tan espesos que cubren a los caballos. 5 puñados de espigas forman un haz. Un mujik pobre que llegó con solo sus brazos labra ahora 50 desiatinas de tierra de pan llevar. El año último vendió su trigo en 5,000 rublos. Y Pacom pensaba con el corazón lleno de entusiasmo: ¿por qué he de vivir aquí estrecho cuando puedo estar mejor en otra parte? Yo vendería tierra y casa
y con el dinero que me produjeran edificaría allá abajo y me establecería allí, mientras quedarme aquí, a donde me encuentro tan estrecho, es un pecado. Lo único que hace falta es que yo vaya a informarme en persona del asunto. Así el verano se preparó y partió. Hasta Samara descendió el Volga en un barco de vapor. Luego recorrió 400 versatas a pie y por fin llegó a donde se proponía. Era, en efecto, cierto lo que le habían dicho. Los mujiks viven allí cómodamente. El municipio es muy hospitalario. Da a cada persona 10 desiatinas de tierra, y el que llega con dinero puede, además de terreno concedido por un cierto tiempo, comprar tierra a perpetuidad a razón de 3 rublos la desiatina. Una desiatina es un poco mayor que una hectárea. Y aun eso, tratándose de terrenos de primera y pudiendo además adquirir tantos como se desee. Pacom se informó de todo esto, volvió a su casa hacia el otoño y se dispuso a vender sus bienes. Realizó su tierra con ventaja, vendió su casa, su ganado, se hizo borrar de las listas municipales, aguardó a la primavera y se fue con su familia hacia el nuevo país. Capítulo 4. Llega Pacom con su familia y se inscribe en una gran aldea. Convida a beber a los antiguos, según es costumbre, y se pone en regla. Se recibe a Pacom en debida forma y se le conceden, por las 5 personas que constituyen su familia, 50 desiatinas de tierras en diferentes lotes, sin contar los pastos. Pacom edificó su casa y compró ganado. Ahora posee solo en tierras concedidas 2 veces más de los que tenía antes. Sus terrenos son fértiles, su vida en comparación de la que antes era es 10 veces mejor. Entre tierras de labor y de pastos tiene tanto como quiere. Al pronto, y mientras edificaba y hacía su instalación, todo le parecía hermoso, pero cuando hubo vivido ahí algún tiempo, ya se le figuró mezquina su condición. Deseaba, como los demás, sembrar trigo blanco, el trigo turco, y precisamente de la tierra a propósito tenía muy poca en sus dominios. El trigo blanco se siembra en tierra virgen, en donde crecen los tallos plumosos, o en tierra de barbecho. Se le cultiva 1 año o 2 y se le deja de nuevo hasta que esté en condiciones de dar nueva cosecha. De la tierra ordinaria tenía de sobra, pero en ella no se daba más que el centeno, pues el trigo necesita tierra fuerte, muy solicitada por todos, y como escaseaba, se la disputaban todos con empeño. Los más ricos tienen que labrarla por sí mismos, y los más pobres la venden para pagar sus contribuciones. El primer año sembró Pacom trigo viejo en sus tierras y se dio bien, pero deseaba sembrar mucho y la extensión no se lo permitía. Como las restantes no eran buenas para aquello, quería mejor su concesión, y para ello fue a casa de un comerciante con el objeto de tomarle en arriendo tierra por 1 año. Sembró más y se dio bien, pero el campo estaba lejos del pueblo, tanto que para llegar a él había que andar 1 quincena de versatas. Advirtió Pacom que en aquel país los comerciantes campesinos tenían casas de campo y se enriquecían. He aquí, pensaba, ¿cómo estaría yo de bien si hubiera podido comprar tierra a perpetuidad y edificar casas de campo? Tendría todos mis terrenos a la mano. No dejaba de pensar en los medios de adquirir la tierra a perpetuidad. Así vivió Pacom 5 años, arrendaba la tierra y sembraba el trigo. Los años eran buenos, el trigo se daba bien y él ganaba mucho dinero.
No había más que continuar, pero le molestaba arrendar todos los años la tierra, porque donde quería que había una buena, los demás acudían para tomarla, y si no llegaba a tiempo, no hubiera tenido dónde sembrar. Alguna vez le ocurrió también que después de haber arrendado un campo y haberle labrado, los mujiks reclamaron en justicia contra él y perdió todo el trabajo hecho. Si la tierra hubiera sido suya, todo hubiera ido perfectamente. Pacom se informa en dónde puede comprar tierra a perpetuidad y encuentra un mujik que poseía 500 desiatinas. Se había arruinado y vendía barato. Pacom habla con él, regatea y al fin llegan a un acuerdo, vendiendo la propiedad del primero en 1.500 rublos, pagaderos mitad al contado y mitad a plazos. Ya estaba cerrado el trato cuando cierto día se detuvo en casa de Pacom un negociante para dar de comer a sus caballos. Le invitó a tomar té. Hablaron y el negociante refirió que venía del territorio de los Bashkirs. Allí, decía, había comprado 5.000 desiatinas y solo le habían costado 1.000 rublos. Pacom preguntaba y el negociante respondía. Para esto no he tenido que hacer más, añadió el comerciante, que halagar a los que ya se hallaban establecidos en el país. Les regalé vestidos y tapices por valor de 100 cantidad de rublos, una caja de té y ofrecí de beber a todo el que quisiera. Entonces pude comprar a razón de 20 kopecks la desiatina. Al decir esto enseñaba el contrato de venta. La tierra, continuó, está situada al lado de un riachuelo y por todas partes crecen los dorados tallos de trigo. Pacom no se cansaba de preguntar los más minuciosos detalles de todo. Hay tierra, decía el negociante, en tal extensión que no es posible recorrer su contorno ni aun andando durante todo un año. Todo aquello es de los Bashkirs, que son inocentes como corderos. Se podría adquirir sus tierras aún de gratis. Ah, se dijo Pacom, ¿para qué comprar con los 1.000 rublos que poseo 500 desiatinas y quedar aún debiendo, mientras que con el mismo dinero puedo comprar, ¿sabe Dios cuánta tierra? Capítulo 5. Se enteró Pacom del camino que había de seguir para llegar a aquellas tierras, y en cuanto hubo despedido al negociante, hizo sus preparativos de marcha. Dejó la casa al cuidado de su esposa y partió él con su criado. Fueron por de pronto a la ciudad a comprar una caja de té, regalos, vino y todo lo que el negociante le había dicho. Luego se pusieron en marcha y habían recorrido ya 500 versatas, cuando al 7º día llegaban a un campamento de los Bashkirs. Todo era, en efecto, tal y como el negociante le dijera. Los Bashkirs vivían en la estepa, cerca de un arroyuelo, bajo tiendas de tela de lana. No cultivan la tierra, ni comen pan, y pasan la vida recorriendo la estepa con sus caballos y sus rebaños. Detrás de las tiendas están atados los potros, y se les lleva a las madres 2 veces por día. Se ordeña a las yeguas y de su leche se hace el kumis. Las mujeres baten el kumis y hacen quesos. Los mujiks no saben más que beber kumis y té, comer carne de carnero y tocar la flauta. Todos están robustos, alegres y pasan el verano en continua fiesta. Este pueblo es absolutamente ignorante. No conocen el ruso, mas a pesar de su ignorancia son afables y hospitalarios. A la vista de Pacom, los Bashkirs salieron de sus tiendas y rodearon al recién venido. Había entre ellos un intérprete, y por medio de él les hizo saber Pacom que venía para adquirir tierras.
Los Bashkirs le festejaron y le alojaron en una bonita tienda de campaña. Le instalaron sobre blandos tapices, le cubrieron de edredones de plumas y le invitaron a tomar té y kumis. Se sacrificó un carnero y con su tierna carne agasajaron al recién llegado. Pacom sacó de su carro los regalos que traía y los distribuyó entre sus huéspedes. Estos, locos de contento, charlaban entre sí. Luego ordenaron al intérprete que tradujera lo que él decía. «Me mandan decirte», exclamó el intérprete, «que te han tomado afecto y que tenemos por costumbre tratar a un huésped lo mejor que podamos y devolverle regalo por regalo. Tú nos has obsequiado con presentes y ahora vas a decirnos lo que deseas que nosotros te demos en cambio». «Lo que más me agrada», repuso Pacom, «es vuestra tierra. En nuestro país no estamos tan bien como nosotros, porque nuestra tierra es poca y está agotada, mientras aquí tenéis mucha y muy buena. Jamás he visto ninguna semejante». El intérprete tradujo lo dicho por el mujik. Los Bashkirs volvieron a conversar entre ellos, y aunque Pacom no entendió lo que decían, vio que estaban muy contentos, que gritaban no sé qué cosas y reían como descosidos. Luego se callaron, volvieron a mirar a Pacom y el intérprete dijo: «Me encargan que te diga que por tu generosidad se te dará con gusto tanta tierra como quieras. No tienes más que señalar con el dedo lo que deseas y será tuya». Volvieron aquellas gentes a hablar entre sí y a discutir, y Pacom preguntó de qué se trataba el asunto, y el intérprete dijo: «Dicen unos que hay que dar conocimiento de esto al starshina, o sea, al jefe de la aldea, porque sin su intervención no es posible hacer la sesión. Otros aseguran que no es necesario hacerle saber». Capítulo 6. Mientras los Bashkirs discutían, apareció de pronto un hombre con gorra de piel de zorro. Todos se enmudecieron y se levantaron. «Este es el starshina», dijo el intérprete. Pacom cogió en el acto su más bello traje y se lo ofreció al jefe Bashkir, en unión de 5 libras de té. Aceptó el starshina y se colocó en primera fila. Inmediatamente los Bashkirs le sometieron el asunto y él escuchó sonriente, y luego dijo: «Pues bien, será como tú deseas. Aquí hay mucha tierra y puedes elegir toda la que tú quieras». «¿Cómo podría tomar toda la que deseo?», se preguntaba Pacom. «Es preciso que se me conceda en debida forma, porque si no me dirán: esto es tuyo, pero luego me lo quitarán». Movido por esta idea, dijo al starshina: «Os agradezco vuestras frases amables. Vosotros tenéis terrenos de sobra, y yo no necesito muchos. Se trata solamente de saber qué tierras serán mías, y para ello es preciso de un modo o de otro marcar los límites y regularizar la cesión, porque todos somos mortales. Vosotros, buenas gentes, las dais, pero puede suceder que vuestros hijos me las quiten». El starshina se echó a reír. «Como quieras. Lo haremos de manera que no haya nada tan en regla». Y Pacom añadió: «He oído decir que ha venido hasta aquí un negociante y que le habéis vendido terrenos por medio de un contrato. Pues bien, me daréis a mí otro contrato». El starshina comprendió lo que Pacom quería. «Conformes», dijo, «tenemos un pisar, o sea, una especie de notario en la ciudad. Pues iremos a verlo, levantaremos un acta y se pondrán en ella los sellos necesarios». «¿Y cuál será el precio?», preguntó el mujik. «Nuestro precio es único.
1000 rublos por jornada. Pacom no entendió aquella manera de medir la tierra. ¿Y cuántas desiatinas hará la jornada? No podemos precisarlo, pero nosotros lo que vendemos es una jornada de tierra. Todo lo que os abarques marchando durante una jornada será tuyo, y el precio de ello será 1000 rublos. Pero, ¿en un día?, dijo Pacom sorprendido. Se puede rodear mucha tierra. El Starchina se echó a reír. Pues toda será tuya, repuso, pero con una condición. Si no vuelves en una jornada al punto de partida, pierdes tu dinero. ¿Y cómo poner jalones por los puntos por donde pase? O sea, estacas. Nos colocaremos en el sitio que te plazca, y allí permaneceremos mientras tú das la vuelta. Nuestros criados te seguirán a caballo, y allí, en donde tú ordenes, plantarán jalones, y luego de un jalón a otro trazaremos un surco con el arado. Puedes hacer el recorrido tan grande como quieras, pero ten presente que has de cerrar la línea antes de la puesta del sol. Todo lo que encierres en tu carrera será tuyo. Pacom se avinó a ello y se decidió que la partida comenzase al alba siguiente. Se habló todavía un poco, se bebió kumis, se cenó carne de carnero y se volvió a tomar té. Dieron a Pacom un colchón de pluma y luego los Bashkirs se retiraron después de haber prometido reunirse al día siguiente al amanecer y marchar al sitio convenido antes de la salida del sol. Capítulo 7. Se acostó Pacom sobre el colchón de pluma, pero no pudo dormir. Tenía siempre lo de la tierra en la imaginación. Lo que he conseguido, pensaba, voy a tener mañana un hermoso dominio, porque en una jornada puedo muy cómodamente andar 50 versatas, ya que en el día, en esta estación, es tan largo como un año. 50 versatas de perímetro harán seguramente unas 10,000 desiatinas. ¡Oh! Ahora sí que no tendré que inclinarme ante nadie. Ya me procuraré bueyes para arados y además tomaré también mozos. Cultivaré la parte que me plazca y sobre el resto dejaré pacer el ganado. En eso la noche y hasta poco antes del alba no quedó medio dormido y apenas comenzó a dormirse cuando tuvo un sueño. Se vio acostado bajo la tienda en que estaba y oyó que alguien reía hasta destornillarse. Queriendo saber quién era, el que reía de aquel modo tan estruendoso, manifestaba su regocijo, se levanta, sale de la tienda y ve al propio Starchina de los Bashkirs sujetándose el vientre con ambas manos y riendo a mandíbula batiente. Se aproxima y pregunta: ¿de qué te ríes? Entonces ve que aquel hombre no es ya el Starchina, sino el negociante que fue a la casa a hablarle de las tierras. Pero después ya tampoco es el negociante, sino el mujik que primero fue a verle. Y por último advierte Pacom que tampoco es el mujik, sino que es el mismo diablo en persona, con sus cuernos y sus pies de cabra, riendo a más no poder y mirando atentamente algo. Entonces piensa Pacom: ¿qué mirará? ¿De qué se ríe tanto? Va de aquel lado para ver lo que era y se encuentra un hombre tendido, con los pies desnudos, en camisa y calzoncillos, boca arriba y blanco como la nieve. Fija su vista Pacom en el muerto y ve que es él mismo. En aquel momento lanza una exclamación y se despierta asustado. Al despertarse piensa: ¡ah! ¿Quién hace caso de sueños tontos? Se vuelve del otro lado y ve que comienza a clarear el alba.
Hay que despertar a los demás y partir, se dice. Y Pacom se levanta, llama a su criado y le da orden de enganchar y se va a despertar a los Bashkirs. Estos se levantan, se reúnen, acude el Starchina y se pone a beber kumis. Ofrecieron té a Pacom, pero este no quiso entretenerse. Puesto que hay que partir, dijo: ya es hora, partamos. Se reunieron los Bashkirs, montaron unos a caballo y otros en carros y partieron. Llegaron a la estepa y la aurora comenzaba a apuntar cuando subieron a una pequeña colina. Los Bashkirs se aparearon de sus carros y se reunieron en un solo grupo. El Starchina se acercó a Pacom y mostrándole con la mano el país le dijo: todo cuanto la vista alcanza nos pertenece. Escoge pues la parte que más te guste. Brillaron los ojos de Pacom. Toda la tierra estaba cubierta de tallos, llana como la palma de la mano, negra como la semilla de la adormidera, y hasta las ramblas estaban cubiertas de hierbas diferentes, altas hasta el pecho. El Starchina se quitó su gorra de piel de zorro y la puso sobre lo más alto de la colina. Dijo, será el punto de partida. Tu criado va a quedarse aquí. Deposita aquí el dinero. Vuelve y aquello que hayas abarcado en tu carrera te pertenecerá. Sacó Pacom el dinero, le puso en la gorra del Starchina, se quitó el caftán y no conservó más que el padiovka, o sea su túnica ligera. Se ciñó fuertemente el cinturón, tomó un saquito con pan, ató el cinturón una botella con agua, se estiró las botas y se dispuso a partir. Estaba indeciso acerca de la dirección que había de tomar, pero como por todos lados la tierra era buena, se dijo: puesto que por todas partes la tierra es igual, iré del lado de donde salga el sol. Se colocó entonces en la dirección de oriente y esperó la salida del astro rey. En tanto pensaba lo siguiente: no hay que perder el tiempo, con el fresco la marcha será más fácil. Los Bashkirs a caballo estaban preparados para seguirle. En cuanto el borde del astro rey asomó por el horizonte, echó a andar Pacom y penetró en la estepa, seguido de los jinetes. Iba el mujik con paso igual, ni lento ni rápido. Recorrió una versata, dijo que pusieran allí un jalón y continuó su camino. Cuando empezó a animarse, aceleró la marcha. Después de haber andado algún camino, ordenó que pusieran otro jalón. Pacom se volvió y pudo ver perfectamente la colina y en ella reunidos a los Bashkirs. Calculó el mujik que ya había recorrido unas 5 versatas y como estaba sofocado, se quitó la túnica, se ciñó nuevamente el cinturón y continuó andando. Franqueó otras 5 versatas. Hacía calor, miró al sol y vio que era la hora del almuerzo. Ya he hecho, se dijo, una cuarta parte de la jornada, y como me quedan 3 aún, no me parece tiempo de volver, pero voy a quitarme las botas. Se sentó, se quedó descalzo y prosiguió su camino. Iba muy animado pensando: voy a andar todavía otras 5 versatas en línea recta y torceré a la izquierda. El sitio es admirable y cuando más avanzo, mejor es. Siguió pues todo derecho, se volvió y apenas pudo ya columbrar la colina, las gentes que en ella había parecían insectos. Ahora, se dijo Pacom, ya es tiempo de volver de este lado. Ya he tomado bastante tierra. Estaba bañado en sudor y sentía una sed abrasadora. Pacom se puso la botella en los labios y bebió sin detenerse. Ordenó que pusieran otro jalón y dio vuelta a la izquierda. La hierba era alta, el calor sofocante y Pacom comenzaba a fatigarse.
Miró el sol y vio que era llegado el momento de comer. Pues nada, se dijo, hay que descansar. Se detuvo el ambicioso, comió un poco de pan, pero no se sentó. Si me siento, se dijo, acabaré por acostarme y quedaré dormido. Se detuvo un momento, respiró y siguió la marcha. La comida le había devuelto las gastadas fuerzas y comenzó a caminar a paso acelerado. Pero hacía mucho calor y le invadía el sueño. Pacom estaba rendido, pero se decía, es una hora de sufrimiento a cambio de un siglo de buena vida. Aún marchó de aquel lado durante unas 10 versatas. Iba a volver a la izquierda cuando vio una fresca cañada. Sería una lástima dejarla fuera, pensó. Aquí se dará muy bien el lino. Y continuó marchando en línea recta, abarcando la cañada en la cual plantó un jalón e hizo un segundo ángulo, volviéndose hacia la colina. Apenas se distinguía la gente que había en ella. Debía distar de ahí por lo menos unas 15 versatas. He alargado en exceso los 2 primeros lados, pensó, y es preciso que este sea más corto. Recorrió el tercer lado apretando el paso, miró al sol y le vio próximo a declinar. No había más que unas 2 versatas del tercer lado y la meta se hallaba aún muy lejos. Mi finca no va a ser regular, pensaba, pues hay que ir derecho al límite, porque ya tengo bastante tierra. Y Pacom marchó derecho a la colina. Capítulo 8. El mújic se dirige al punto de partida, pero está rendido. Los pies no le dejan andar. Los lleva destrozados y siente que le flaquean las piernas, muy débiles y adoloridas. Descansaría de buena gana un poco, pero no puede si ha de cerrar la línea antes de la puesta del sol. Y este no espera. Al contrario, parece que alguien le empuja hacia el límite del horizonte. ¡Ay de mí!, pensó Pacom, tal vez me he equivocado abarcando demasiada tierra. ¿Qué va a ser de mí si no llego a tiempo? ¡Qué lejos está aún y qué cansado estoy! Con tal de que no haya perdido en vano todo mi dinero y mi trabajo, hay que hacer lo imposible. Pacom se echa a correr, destrozándose los pies hasta saltarles la sangre, pero sigue trotando. Corre, corre, pero aún está muy lejos. Tira su túnica, sus botas, su botella y su gorro. ¡Ay, ay de mí!, pensaba, he sido demasiado ambicioso y he perdido esta ocasión. No podré llegar antes de que se ponga el sol. Y de miedo se le corta la respiración. Siguió corriendo el ambicioso. El sudor pega a su piel el vestido. Tiene la boca seca. Su pecho se levanta como un fuelle de fragua. Su corazón golpea como un martillo contra su pecho y no siente ya los pies. Vacila, ya no piensa en las tierras, sino en no morir de cansancio. Tiene miedo a la muerte, pero no se puede detener. He corrido ya tanto, se decía, que si ahora me detengo, me van a tratar de idiota. Oye a los Bashkir silbar y gritar. Al oír estos gritos, su corazón se inflama aún más. Sigue corriendo y gasta sus últimas energías. El sol parece que se oculta a propósito y sin embargo, el final de la carrera ya no está lejos. Pacom ve ya a las gentes que hay en la colina. Se le hace señas con la mano para que se apresure. Ve también en el suelo la gorra con el dinero y el estarchina, sentando en tierra, se aprieta el vientre con ambas manos. Pacom recuerda su sueño. He cogido mucha tierra, se dijo. ¿Me permitirá Dios vivir? Creo que me he perdido yo mismo.
continúa corriendo. Mira el sol y le ve rojo, agranado. Se acerca al límite de la tierra. Ya su borde se oculta tras la estepa. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!, exclama Pacom. Creo que todo está perdido. Pero recuerda que si desde abajo no ve ya al sol, el astro aún no se ha ocultado para los que están en lo alto de la colina. Sube rápidamente con sus últimas fuerzas. Ve la gorra, él aquí. Da mal un paso y cae. Y con la mano alcanza el birrete de la estarchina. ¡Bravo, valiente!, exclama este. ¡Te has ganado mucha tierra! El criado de Pacom acude y quiere levantar a su amo, pero ve que la sangre fluye de su boca. Está muerto. El estarchina, incorporándose, prorrumpe en carcajadas y se sujeta el vientre con ambas manos. Se levanta, coge del suelo un azadón y se lo da al criado. Toma, entiérrale. Todos los Bashkirs se levantaron y se fueron. Quedó solo el criado y abrió para Pacom una fosa de la longitud justa del cadáver, 3 arquinas de la cabeza a los pies, y ahí le enterró. El fin.